gusto saludarles y qué emoción arrancar con estas bellas imágenes de la ciudad de Quito, la ciudad capital del Ecuador, y hacemos ese recorrido por el sur, por el centro histórico y por el moderno Quito del norte de la capital. Este programa tenemos que agradecerle a la alcaldía de la capital y particularmente a la administración Eugenio Espejo. Vamos a aprovechar para en esta tertulia hacer un recorrido por ese Quito. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué es lo que tiene hoy Quito? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué ha quedado en el pasado? ¿Y qué nos depara el futuro? Así que para ello quiero saludar a Rafael Racines. Rafael, qué gusto tenerle en el programa. Gracias por la oportunidad que nos da a través de sus conocimientos y experiencia vasta de conocer un poco más de Quito. Buenas noches. Muy buenas noches Javier, buenas noches a ti y a todas las personas que hacen posible esta reunión. Realmente de Quito hay mucho que hablar. De Quito podemos hablar tantas cosas, pero con un espíritu optimista, tampoco quedándonos en la nostalgia. Ajá. La ciudad se ha transformado de una manera tal como todo ser vivo. La ciudad es un ser vivo, un ser dinámico que cambia. Y entonces esta ciudad actual tiene un pasado increíble que tenemos que aprovechar ahora y enseñarle a las nuevas generaciones. Eso me parece interesante, enseñarle a las nuevas generaciones lo que ocurrió con Quito, lo que tenemos actualmente y lo que va a ocurrir en base a ese pasado histórico. Javier, qué gusto verle a los tiempos, Javier Ceballos. Yo creo que usted nos va a hacer referencia un poco de ese Quito moderno, obviamente su edad, mucho más contemporáneo, mucho más actualizado de lo que tiene Quito actualmente. Qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. También es un honor estar con don Rafael, que es un gran amigo. Y yo estoy de acuerdo en eso, es decir, es que esta ciudad, a mí me gusta ese dicho de las abuelitas, no cuidas la ropa porque no te duele la ropa. Yo creo que esta ciudad nos duele. A ver, es como un enamoramiento. A veces a uno la ciudad parece que le quiere botar y uno se va y dice me voy despotricando de aquí. Pero cuando está lejos un tiempo comienza a suspirar y regresa nomás. Yo les propongo, Rafael y Javier, que en esta oportunidad que tenemos para hablar de Quito, porque a veces hay como muy poco chance de hablar de la ciudad capital, lo vayamos haciendo en base a aquello que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque creo que hay unos barrios, unos sectores que son totalmente emblemáticos y que merece la pena que un poco les recordemos. Así que, Rafael, ¿qué tal si empezamos por la Plaza Grande? Cuando yo te digo Plaza Grande, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, yo siempre le conoceré hasta el día que me muera como Plaza Grande. Ahora la juventud le conoce como Plaza de la Independencia. Ajá. ¿Ya? Las abuelitas y los vecinos y los padres de uno les llamaron a esa plaza, Plaza Grande, y vio que era el centro donde se desarrollaron tantos movimientos políticos, tantos cambios. O sea, la parte política va cada vez increciendo ahí. Y la lucha por la libertad. Pero en la actualidad ha sido el escenario de una serie de actividades y situaciones increíbles, pero que tiene eso un pasado, un punto de partida desde que llegaron acá los españoles y antes de que hayan estado aquí los españoles, de una cultura quitucara, de una cultura inca. O sea, es el centro de nuestra nacionalidad. Pero, Javier, la Plaza Grande también tiene un contraste con la modernidad. ¿Cuál es la visión, la versión tuya respecto a la Plaza Grande? Que no hay una Plaza Grande. O sea, la Plaza Grande no se veía así en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, porque no hay un verdadero Quito. Lo que tenemos es el resultado de cambios, destrucciones, reconstrucciones. Alguna vez la Plaza Grande, lo que sí hay que entender, y estoy de acuerdo en eso, desde el siglo XVI, en que pasa a ser Plaza Mayor de Quito, y hasta nuestros días, ha sido el lugar de todas las cosas importantes que le han sucedido a esta ciudad y a este país. Una revolución, decían, puede empezar en cualquier lugar de la República, en cualquiera. Pero esa revolución no es revolución si no llega a un sitio, a la Plaza Grande, y si no entra Carondelet, esa revolución nunca existió. Vamos a ver si existe alguna coincidencia respecto a lo que dice Rafael y lo que dice Javier respecto a la Plaza Grande en el siguiente reportaje.
La Plaza de la Independencia, o también conocida como la Plaza Grande, es el corazón de la ciudad de Quito. Esta plaza representaría el centro político e histórico del Ecuador y sobre todo simbólico para la ciudad. Flanqueada hacia el occidente por el Palacio de Carondelet, al sur por la Iglesia Catedral, al norte por el Palacio Arzobispal y al oriente por el Palacio Municipal de Quito. La mayoría de las edificaciones que rodean la zona fueron construidas originalmente en la época colonial. La característica emblemática de esta plaza es el Monumento a la Independencia, dedicado a los próceres de la lucha independentista, llevada a cabo el 10 de agosto de 1809, fecha recordada como el primer grito de independencia hispanoamericana que se levanta de Quito para el mundo. Pues la Plaza de la Independencia es uno de los lugares más importantes de la Carita de Dios y de Latinoamérica entera. Bueno, yo siento que coincide mucho lo que hacías referencia, Javier, y también Rafael. O sea, esta plaza grande que tiene esa mezcla de algo de antigüedad, de historia, de libertad, de patriotismo, de civismo, pero también esta parte moderna que incentiva el turismo, porque mucha de la gente que viene a Quito quiere conocer la Plaza Grande, la Plaza de la Independencia. Hay pedazos de la Plaza Grande sueltas por toda la ciudad, porque, por ejemplo, se vio en el video que alguna vez, en época liberal, estuvo enrejada. Las rejas luego fueron subastadas y compradas y están en algunos lugares, por ejemplo, de la Mariscal. Hay un cuartel de policía en la calle, debe ser Washington, si no me equivoco, y Plaza. En la esquina de ese cuartel de policía hay una portada de piedra con puertas de metal. Eso es la única puerta completa que queda de la antigua reja de la Plaza Grande. Hay otra no tan completa, si uno toma la Ecovía y se baja en la parada La Paz. Ahí hay un chalet de esos antiguos, que ahora creo que es una empresa de seguros, tiene otra puerta de la Plaza Grande. Entonces, digamos, es como si esa plaza estuviera expandida en la antigua pileta que fue cambiada para poner el monumento. Los restos quedan ahora en la pileta principal de Sangolquí. Yo me quisiera ir muy cerquita de la Plaza Grande ahora, y es al Panecillo, que es otro sitio emblemático de la ciudad de Quito. Hay algo importante en esto de la Plaza Grande. Si tú te pones a ver la cuestión de la historia, la persona que construyó, es que es una anécdota increíble, la persona que construyó el monumento a los héroes, que fue el arquitecto Durini, todo ese monumento no es hecho en el Ecuador, todo ese monumento es construido en Italia y traído pieza por pieza en vapor a través del mar Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, todo el océano Atlántico hasta el estrecho de Gibraltar, y subió por el sur hasta acá, a Guayaquil, y subió en carretas para ser construidos acá en la Plaza Independencia. O sea, la Plaza Independencia es tan interesante, y aquí viene una cosa que es fundamental y que tiene un resultado hacia nuestros días. Durini dijo, cuando construía eso y las verjas alrededor de la Plaza Grande, él dijo, tiene que eliminarse el tráfico de los vehículos por aquí, por la Plaza de la Independencia, para defender las estructuras arquitectónicas. Eso dijo en 1906, 1907. Y uno de los arquitectos alemanes que estuvo aquí, que presentó un proyecto para la construcción del Palacio Municipal, uno de los arquitectos dijo, esta plaza tiene que ampliarse a las calles aledañas y por aquí, por la Venezuela, tiene que hacerse un túnel para el tráfico vehicular. Eso lo dijo en 1950 y es una situación que es presente, las necesidades que tenemos hoy en este momento. Rafael, me haces caer en la cuenta de que, como tú me decías, para la Plaza Grande se vino con pieza y cada pieza para construir. Es exactamente lo que pasó con la Virgen del Panecillo. Dicen que han traído pieza por pieza, que la han construido y que claro, fue toda una obra de arte, toda una estructura. ¿Qué recuerdas del Panecillo? A ver, tantas cosas del Panecillo. Extra cámaras conversábamos del Panecillo y de los secretos que guarda toda la estructura del Panecillo, que son herencia del pasado, pero que son presentes. El ingresar a cualquier lado del Panecillo y encontrar las vertientes de agua pura del Panecillo. Agua pura.
que tú la cojas, entras con un vasito, te la tomas y ves que desafortunadamente esa agua cae y se mezcla con el río Machángara. Un lugar, un paraje tan hermoso donde encuentras jardines con flores. Tú encuentras, en medio de los jardines encuentras colibrís y está el río Machángara ahí contaminado. Pero la belleza de la naturaleza se resiste a desaparecer. Ahora, Javier, el Panecillo tiene un encanto particular. Y es que desde allí tienes como una panorámica de cualquier rincón de Quito. Y lo puedes ver en su máxima expresión. Es que el Panecillo, para mí, y bueno, para mucha gente, es uno de los lugares más sagrados de esta ciudad y es uno de los lugares más antiguos. Porque, bueno, don Alfredo Costales ya decía que en tiempos antiguos era el Yatapactá, el templo del sol, que tenía que ver con lo masculino, con lo solar. Luego los incas le rebautizan como Ñahuira, Yavirac, haciendo referencia a un lugar sagrado cercano al Cusco. Luego vienen los europeos y le ponen apodo, porque dicen que para ser buen quiteño hay que poner apodos de entrada. Entonces primero le llaman Cerro Gordo, luego le llaman Pequeño Pan. Alguna vez fue cuartel militar y lugar importantísimo porque toda guerra, desde la época virreinal hasta la Guerra de los 4 días, que eso fue anteayer, bueno, en los 30, el punto de entrada de Quito era ese. Y por eso arriba, durante mucho tiempo, hubo un cuartel español del que quedan ruinas, abajo queda un polvorín y llega la Virgen de Quito. A mí me parece simbólico porque el que fue alguna vez lugar sagrado relacionado con lo masculino, ahora tiene arriba es algo sagrado femenino. Y en cambio el otro lado, San Juan, que era el lugar femenino, ahora tiene la Basílica del Voto Nacional y al Sagrado Corazón de Jesús. Son coincidencias históricas que yo no sé si serán coincidencias, pero ahí están. Me gustaría que veamos ahora un reportaje que hemos preparado respecto al Panecillo. El Panecillo, un pequeño pico volcánico de 3.000 metros sobre el nivel del mar, enclavado en el corazón mismo de la ciudad de Quito, en la zona histórica. Pero lo más llamativo del Panecillo es como la estructura gigante de la Virgen de Quito o Virgen de Legarda que corona la montaña, observando la ciudad atentamente. La Virgen, creada por el español Agustín de la Herrán Matorras, está compuesto de 7.000 piezas de aluminio y concreto puro y fue inaugurada en el año de 1975. El Panecillo es uno de los espacios más transcurridos de la ciudad. Desde este se puede apreciar la disposición urbana de la capital ecuatoriana, el centro histórico y los extremos sur y norte de la ciudad. Incluso una parte importante de dicho centro turístico es el antiguo aljibe colonial, el cual se lo ha decorado con motivos indigenistas para el recuerdo cultural. Durante los últimos años se puede observar el surgimiento de restaurantes gourmet, cafés y una pintoresca feria de artesanías que nos remarcan nuestras artesanías andinas. El fortín tenía un gran aljibe o cisterna subterránea construida en ladrillo que servía para proveer de agua a la fortaleza. El castillo español fue demolido luego de la independencia, quedando solamente en la cúspide del cerro, el aljibe, bautizado como Olla del Panecillo, que se conserva hasta la actualidad. Mientras veíamos este reportaje, Rafael me hacía referencia a la Casa del Cañón, que se te vino a la mente justo en ese momento respecto al Panecillo. Es increíble la historia de esa casita del Cañón. Muchos historiadores dicen que la Casa del Cañón dejó de funcionar para los años 30, pero yo puedo recordar de que, mira, yo nací en el 50. Joven entonces, todavía. Joven todavía. Y entonces, hasta el año 56-57, todavía en la Casa del Cañón disparaba el cañón del mediodía. Y el cañón era el que indicaba la hora en la que comenzaban las elecciones y la hora a la que terminaban las elecciones. ¿Cómo funcionaba la Casa del Cañón? El cañón está dentro de esa casita y ese cañón era activado desde el observatorio astronómico que está ubicado en el Parque de la Alameda. De ahí le activaban a través de un choque eléctrico
había el cable que llevaba hasta el panecillo y le activaba al cañón. Y había en el segundo piso un cuidador, porque tiene 2 pisos. No, tú no has de conocer ese. Es un sitio increíble. Pero el cañón cuando se activaba, salía, disparaba y nuevamente, como efecto del disparo, regresaba a su lugar hasta el siguiente día. O sea, ahí es toda una historia. Bueno, si entraríamos en detalles, nunca terminamos. A mí me gustaría, Javier, que más bien me cuentes, ustedes como historiador, esto en particular, ¿cómo llegabas antes al panecillo? Entendiendo que la ciudad se ha cambiado, se han hecho algunas estructuras urbanísticas como para tratar de llegar con un poco más de facilidad hasta este lugar. De más peladito, a pie, pero en grupo, ya en esa época en grupo, con los de scouts. Yo era scout, ahí subíamos al panecillo de bajada, que era chévere por las gradas y todo. Luego a los 18 años aún trataba de subir a pie, pero en ese momento tenía sus dificultades, sobre todo para conocer lugares mágicos que en ese momento estaban en ruinas, ahora han sido recuperados y eso siempre es un poco complicado. Las piscinas del Yavirac, que se alimentaban de las fuentes de agua que describe don Rafael, esas y el Sena que estaban a la vuelta. Pero las piscinas del Yavirac, y había un gimnasio arriba, y había lavanderías públicas arriba. Entonces la subida al panel, y antes de eso había una prisión de varones. Y al otro lado, el hospicio de San Lázaro. Entonces, claro, el lugar da para muchas historias. Lo del hospicio también siempre fue el lugar más triste de Quito desde época virreinal, porque se lo fundó el presidente Villalengua y Marfil, que sí, antes de ser una calle del norte de Quito, era presidente de la audiencia. Pero, claro, el lugar donde se reunían o ponían ahí a todos, digamos, los indeseables de la ciudad. Los locos, pero también los leprosos, pero también los niños huérfanos, pero también los ancianos sin familia. Esa mezcla, creo, hay historias bellísimas. Rafael, tú hacías referencia hace un rato, bueno, tú no debes conocer, me decías, pero más o menos, en lo que se te venga a la mente, ¿cuánto hacías desde el panecillo hasta la Plaza Santo Domingo? Porque ahora vamos a hablar de la Plaza Santo Domingo. Esta plaza que también tiene un simbolismo importante para la capital. No, desde el filo del panecillo hasta la Plaza de Santo Domingo hago 5 minutos, porque lo único que bajo de la piscina del Yavirac, llego a la 24 de mayo, bajo por la Rocafuerte y ya estoy. Pero era en ese tiempo, porque ahora te haces más, creo yo, con el tráfico que tiene ahora la ciudad en esa zona. Mira, he subido con caminatas, con centenares de caminatas y caminantes al panecillo, y no es muy lejos. O sea, si tú vas por las calles caminando, llegas rapidísimo, no necesitas ni transporte. Está tan cerquita el panecillo de la Plaza de Santo Domingo. No... ¿Qué se te viene ahora de la Plaza Santo Domingo? Se me viene a la mente cuando mi padre me llevaba y salíamos de misa los días domingos y nos quedábamos en la Plaza de Santo Domingo y me hacía mirar hacia la Chorrera. ¿Ya? Veíamos la Chorrera que está arriba de Toctiuco, cuando Toctiuco no había, porque Toctiuco es un barrio nuevo. Y algo que era increíble es que en ese Quito de los años 50, tú escuchabas la caída del agua de la Chorrera. Recuerda que en los años 50 no tenías el tráfico actual y el caudal de agua que bajaba desde la Chorrera era enorme. Ahora tú te pones en la Plaza de Santo Domingo y ves a la Chorrera, y ya no se puede decir ni es del chorro, pues, porque ya no baja agua, claro, sino solamente cuando llueve. Pero en ese tiempo era el chorro de la Chorrera y el ruido que se escuchaba. La versión moderna de la Plaza Santo Domingo. Yo no sé si será tan moderno, es nostálgico a veces. Yo cuando pienso en Santo Domingo pienso, por ejemplo, en una plaza que tiene una cuestión extraña hasta nuestras épocas. Tiene una suerte de mala fama que yo no sé si viene de épocas históricas porque, por ejemplo, fue la plaza escogida para las ejecuciones de la Inquisición, teniendo en cuenta que los dominicos eran normalmente los inquisidores de la iglesia. Luego también fue una plaza muy usada por García Moreno para los castigos públicos. De hecho, la casa de García Moreno aún existe, está a un lado, era lo que muchos conocerán, era la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, que ahora está con unas rejas ahí, está en restauración permanente durante mucho tiempo. Que es curioso, porque a la vuelta está la casa del que fue su asesino, de Faustino Lemos Rayo. La ciudad era pequeña y todos éramos vecinos. Luego también, para mí, lo chévere, lo rescatable, lo que a mí me gusta como caminante actual de la ciudad, es que es una de las plazas
a pesar de que no es una de las, o sea, no tiene como la presencia de San Francisco, ni tampoco es tan popular como la Plaza Grande, de todas las plazas de Quito es la única que conserva dos lados completamente, casi completos intactos, que es del lado de la iglesia y el convento de San Pedro Mártir, la iglesia de Santo Domingo, el convento de San Pedro Mártir, y la otra parte que ahora es del Colegio de los Sagrados Corazones del Centro, pero que originalmente toda esa manzana era de los dominicos, toda esa fachada era de la que fue la gran Universidad de Santo Tomás de Aquino, que además era una universidad especializada en medicina. Ahí tienen que imaginar a Eugenio Espejo estudiando. Ese es el origen de la Facultad de Medicina en la Universidad Central. Pero fíjense que después de estas dos versiones, yo que obviamente ya me siento quiteño por la cantidad de años que habito acá, para mí la Plaza de Santo Domingo es la que me llevaba a la terminal terrestre de Cumandá. Claro. Era el chance preciso para no perderme e ir a la Mama Cuchara, y actualmente es el punto donde debo bajarme del autobús para ir a la Ronda, ¿verdad? Pero mira aquí, perdón, que verás, es increíble los secretos que tiene en este momento la Plaza de Santo Domingo. El portal de Santa Elena, que era parte de un arco que existía en Quito. Esa es una historia increíble. Ahí estaban los bomberos. Claro que sí, pero veamos qué ocurre, qué rescataron nuestros compañeros en el siguiente reportaje. La Plaza de Santo Domingo, que lleva el mismo nombre de su iglesia aledaña, es un centro de alto tránsito de quiteños y quiteñas. En pleno centro de la plaza se levanta un monumento al mariscal Antonio José de Sucre, el recordado héroe de la batalla de Pichincha. Aledañamente a la plaza, además de la iglesia y el convento católico, se han levantado edificios civiles con importancia histórica, como la antigua Universidad Colonial de Santo Tomás de Aquino y la mansión del expresidente Gabriel García Moreno, mostrando el nivel cultural del sector. Como en otras iglesias y construcciones civiles de la ciudad de Quito, los constructores de Santo Domingo se encontraron desde un comienzo con un terreno difícil de tratar, pero gracias a la creatividad quiteña se inventaron varias soluciones arquitectónicas para darle continuidad al templo principal y sobre todo a las capillas. De allí nació el célebre Arco de Santo Domingo, sobre el que se encuentra la Capilla de la Virgen del Rosario, y se puede visualizar toda la calle Rocafuerte. La Plaza de Santo Domingo, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro Quito colonial. Javi, tú hacías referencia a que la Plaza Santo Domingo no tiene tal vez ese encanto o esa magia que tiene San Francisco, pero están a muy pocos metros la una de la otra, ¿eh? Yo digo que más bien tiene magia para el que sabe observarla. Es el lugar de las últimas cajoneras de Quito, que yo no sé si la pandemia haya logrado destruir lo que no destruyó 150 años de historia. Ahí estaban Doña Luz, Doña Ana María, que eran las últimas de una larga tradición de mujeres que se dedicaban a los cajones. Santo Domingo, dicen algunos historiadores, cristianiza la entrada de lo que ahora es la calle Maldonado, que igual que la Guayaquil es lo que nos queda del Capañán, del gran camino imperial. Yo siempre cuento que si agarras de Santo Domingo, bajas por la Maldonado y sigues, 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 algún día vas a llegar a la calle de Safi, y de ahí a la calle de Plateros. Y de la calle Plateros vas a entrar a la mismísima plaza central del ombligo del mundo, del Cusco. Entonces, Rafael, sí me gustaría preguntarte a ti, ¿cuán cierto es todo esto que se ha escrito y hablado respecto de la gran leyenda y cantuña en torno a la Plaza de San Francisco? Mira, la cuestión de Cantuña es parte de una leyenda popular, pero es necesario también no quedarse en la simple leyenda, sino ir al verdadero personaje histórico de Cantuña. Yo ando en el mundo de la fotografía, investigando la fotografía antigua, y tengo una fotografía que a mí me sorprendió mucho, de un encuentro que hizo Luciano Andrade Marín en la capilla de Cantuña. Al ingreso de la capilla de Cantuña
encontraron ellos una puerta que está, y tengo la fotografía de la puerta, y habían bajado por las gradas, y ahí adentro están los hornos en los que se fundía el oro. O sea, una cosa es conversarte de una leyenda del oro y de las cosas. Otra cosa es tener un testimonio fotográfico de un hecho que puede haber sucedido hace 400 años, pero que fue descubierto por un historiador de renombre, Luciano Andrade Marín. Recordemos que él tiene cantidad de libros y fue uno de los primeros investigadores de los Yanganates. ¿Qué le hace, Javier, a la Plaza de San Francisco tan mágica, tan atractiva, tan especial? Yo creo que también la leyenda. Yo siempre digo que las leyendas no son falsedades, son historias que nos cuentan de ciertas verdades y sobre todo nos sensibilizan. Yo siempre creo que hay que contar la leyenda de Cantuña, siempre ver a padres, a madres llevando a sus niños ahí, contándoles la historia, hacerles buscar la piedra, para mí es la primera manera de enamorarse de esta ciudad. ¿Crees tú, Rafael, que ahora con esta nueva propuesta urbanística que tiene Quito, hay o ha existido alguna metamorfosis en esa emblemática Plaza de San Francisco? Ha existido un cambio de valores, quizás de las mentiras que en determinado momento nos contaron de que ahí íbamos a tener un museo, que eso es una de las maravillas que todos esperábamos. Y ahora no le veo al museo. La gente ha cambiado. Yo vi en los años 50 cómo se cambiaron esas piedras. Y en la fotografía antigua, tú puedes ver que la Plaza de San Francisco no tenía piedras. Y el nivel de la Plaza de San Francisco era quizás de 2 metros más abajo del nivel que ahora se encuentra. O sea, esa plaza en su momento fue plaza con pileta de agua que se abastecía el agua a Quito. En otro momento fue un jardín arbolado con maravillas de piletas que tenían figuras de bronce y de zinc. O sea, siempre hubo una serie de cambios. Como te decía al comienzo, la ciudad cambia. La ciudad es dinámica, nada está estable en una ciudad. Y todos los lugares de Quito han ido cambiando a través del tiempo. Pero a ver, propios y extraños amamos la ciudad de Quito, ¿verdad? Pero a veces vemos, en las revueltas, que la gente se apropia de una de las piedras que está allí en la explanada y coge, la tira, la saca, la levanta, y de pronto volvemos allí y nos da como pena. Digo, ese Quito, en esa zona, en la Plaza de San Francisco, tú ves también nuevos hoteles, nuevos restaurantes, y es como que nos apasiona ver a ese sitio y soñar. Pero yo creo que también, sin ser nostálgicos, hay mucho patrimonio inmaterial. Para mí San Francisco a ratos es, en octubre, el lugar donde aún puedes conseguir tostados con katsu. Ya. O sea, porque están recién llovidito, entonces están las señoras ahí. Si alguien no ha probado tostados con katsu en esta ciudad, vaya a San Francisco y busque ahí y consigue tostados con katsu. Y si no han comido tostados con katsu, no han tenido experiencia quiteña. Bueno, mientras disfrutamos aquí en el estudio de los tostados con cachos, vamos a ver el siguiente reportaje respecto a la Plaza de San Francisco. La Plaza de San Francisco, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Quito, es la plaza más grande del sector colonial, con una superficie aproximada de 8.625 metros cuadrados. Este punto histórico, con el mismo nombre de la imponente iglesia capitalina de San Francisco de Quito, muestra una fachada clásica del siglo XVII y a la vez está paralelamente al convento de San Francisco, centro religioso del país. Así está uno de los escenarios urbanos más representativos de Quito, desde la época colonial hasta el tiempo moderno. Se debe mencionar también la arquitectura colonial, que es un serio reflejo de nuestras raíces, destacando la bella fachada manierista barroca del Templo Mayor, que marca la estética de esta hermosa ciudad. La historia de Quito muestra cómo esta plaza fue usada como mercado popular, centro de abasto, espacio de concentración militar y política, recreaciones sociales, etc., sin contar con las mágicas y eternas leyendas que se comparten en este lugar, convirtiéndolo en el alma de la ciudad.
Me encantó ese cierre del reportaje, la Plaza de San Francisco como el alma de la ciudad. Y luego la parte gastronómica a la que hacía referencia Javier, que también nos hace un empate con otro de los sectores en los que haremos referencia ahora mismo, que es la Floresta. O sea, todos vemos en la Floresta un sitio ideal para ir y disfrutar de esos platillos quiteños. Cuéntanos un poco de tu experiencia en la Floresta, lo que conoces, lo que recuerdas. Chuta, antes de que fuera el barrio de los nuevos movimientos. Claro, la Floresta siempre tiene que pensarse relacionada con la Vicentina. Ajá. Eran ese tipo de barrios, como los barrios antiguos, divididos por la quebrada. La quebrada ahora no se ve porque está rellena y encima se hizo un parque que se lo bautizó en honor a uno de los grandes historiadores de arte ecuatoriano, que es... ¿qué es? Se me va. Bueno, la cosa es que se me va, entre otras cosas, porque ya no se le llama con ese nombre, todo el mundo le conoce como el Parque de las Tripas, que es donde se come. De Gabriel Navarro. Gabriel Navarro, que es el gran historiador del arte, cuya casa también está en el mismo sector. Se le puede ver aún sobre la 12 de octubre, que fue demolida. Luego el mismo municipio obligó a los constructores a volver a levantarla porque era casa patrimonial y aún está en la 12 de octubre y Madrid. Entonces, y aparte de eso, claro, es este encanto, yo digo, la Floresta es uno de esos barrios con personalidad, como la Villa Flora, como Santa Anita al lado de Villa Flora, como la misma Vicentina, donde aún respiras el aire de los tiempos. Es la crónica de su época y además a mí me gusta mucho porque es un barrio bien organizado donde los mismos vecinos se han plantado duro para que el barrio siga siendo lo que era. Pero bueno, hasta hace muy poco, Rafael, la Floresta era un barrio, como se dice ahora, un barrio pelucón, ¿verdad? Uno de esos barrios plenos que te permitía llegar a Guápulo sin problema. A ver, yo te voy a atar, le voy a ligar la Floresta, la Vicentina, la parte de la González Suárez y Guápulo. No puedes tú hablar del sector cortando a uno de esos sectores. Te comento que para los años 56, a los 6 años hice mi primera romería a Guápulo porque me eduqué en colegio religioso. Yo vivía para ese tiempo por la 10 de agosto, y me educaba en un colegio de los hermanos cristianos. Pues uno tenía que ir a las 3 de la mañana, salir, reunirse con los compañeros, guambras de 6 años, 7 años, e ir caminando por la 10 de agosto, subir la Colón, para llegar a un sector de la Floresta y meterse por el camino escénico. Fue un sitio como un mirador que en ese tiempo construyó la municipalidad, en el que podías ver tú abajo el río Machángara, inclusive con sus puentes de madera hermosos. Entonces tú llegabas por ahí y bajabas a Guápulo. Guápulo con toda su riqueza y su riqueza gastronómica. Recién nomás me recordaba de que todo ese sector del Machángara que está a orillas de la Floresta y está a orillas de la Vicentina, tiene también sus vertientes de agua igual que el Panecillo. Inclusive en ese sector se daban los cangrejos de agua dulce de río. Y la gente que vivía en ese sector, a los pies de la Floresta, a los pies de la Vicentina y en Guápulo, se alimentaba y les alimentaba con los cangrejos de agua dulce a las mujeres que estaban embarazadas, porque era alimento para las mujeres embarazadas. Se dice que hasta ahora todavía existen, se encuentran en las vertientes esos cangrejos de agua dulce. Ahora, yo siento que hay en la Floresta esa transición entre el Quito colonial y el Quito moderno, pero es casi imperceptible en su momento, ¿no? Es como que vas pasando de a poco del Quito colonial al moderno. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es así como lo ves? Sí, porque por el mismo nombre. Eso es otra cosa importante. Muchos de los nombres de los barrios que crecen hacia el norte y hacia el sur de la ciudad toman los nombres de las haciendas, donde se ubicaron. Entonces, por ejemplo, claro, alrededor de la Floresta aún tienes construcciones como en el Jirón, que era una antigua hacienda, la casa antigua se ve ahí. También hacia el lado ya que baja hacia la Politécnica Nacional, donde estuvo, y eso es también muy relacionado con la Floresta y con la Vicentina, el antiguo Colegio Americano. Alguna vez hubo ahí campo de golf, era el lugar, o sea, además había estas construcciones grandes que fueron de la época de, si yo no me equivoco, de Don Galo Plaza Lazo, y luego se convirtió en un lugar de universidades. Eso también es interesante porque, claro, la dinámica alrededor de las universidades es otra dinámica respecto al resto del barrio. En eso la Vicentina, por ejemplo, claro, es un barrio más familiar, más...
yo ahí siempre me encanta encontrar, como en Cotocollao, esos obeliscos que ponían antes los alcaldes o el comité barrial para recordar las obras que se habían hecho, los rellenos de las quebradas, porque eso también hay que entender que esta es una ciudad de quebradas y siempre eso va a marcar nuestra geografía. Rafael, pero la Floresta tiene algo en particular, creo que ahí se nota una huella española, ¿no? El nombre de sus calles, de sus avenidas, como que está muy marcado, arrancando desde la misma Plaza Artigas en Colón y 12 de octubre, ¿no? Sí, recordemos que más o menos para los 1920, 1917 nació la Floresta, pero como un sitio que en determinado momento las personas que comenzaron a construir vieron como un sitio aislado de la ciudad donde iban a tener esa seguridad, el poder como un sitio de descanso, lo que pasó con la Mariscal. Recordemos que el Quito del 1917-1920 terminaba prácticamente en la calle Colón. Entonces, el irse para esos eran los lugares de campo. Lo que comenzaron a hacer ya en el transcurso de los años 60, 70, la gente de aquí comenzó a salir hacia los valles. Pero como vemos que los cambios de las ciudades te llevan a que de pronto la ciudad nuevamente te va circundando, te va abrazando a esos lugares y quedan como islas, ¿ya? Diferentes al resto de la arquitectura y de la gente que vive. Ahora el cambio de la Floresta es increíble. No sé, esperemos que no vaya a terminar como la Mariscal. O sea, ahí viene el trabajo de sus habitantes, de defender su terruño y su casa. Veamos los encantos de la Floresta en el siguiente video. La Floresta, el mítico barrio La Floresta, conocido desde tiempos pasados como el Pequeño Londres, por la neblina que baja al sector en horas de la noche. Está considerada dentro del grupo de barrios más importantes de Quito, pues dentro de este hay varias casas patrimoniales que tienen 80 años de antigüedad, con estilo neoclásico del Quito pasado. En la actualidad, el contraste de los edificios y las casas clásicas son uno de los paisajes más bonitos del sector, mostrando un mundo tanto pasado como moderno. El origen de este sector como tal data de los años 20. A principios de siglo, la ciudad empezó una lenta expansión al norte y la Floresta no estuvo exenta de este proceso. Con esto, en varios sectores del norte de la ciudad se pueden observar la influencia de este barrio en los palacetes que rodean la ciudad. El primero de los sectores con palacetes fue construido hace más de 60 años. Antes de su edificación, en este sector se ubicaban solo plazoletas de donde partían varias calles y al borde de las mismas se construyeron casas residenciales, hoteles, restaurantes, universidades, un espacio para el cine y el arte, un espacio para la cultura, es lo que hace de este lugar el favorito para la tertulia y el conocimiento. La cultura que desborda en sus coloridas calles y arquitectura es lo que hace único al barrio La Floresta, uno de los lugares más importantes de Quito, la Carita de Dios. Coincide esa descripción con lo que hacía referencia nuestros invitados Rafael y Javier. Y allí, muy cerquita de la Floresta, está un barrio que también es emblemático, es símbolo a veces de cómo fue creciendo la modernidad en este sector de Quito, cómo fue creciendo el capital, como le dicen alguna gente, y otros que dicen pues, que ahí está parte de la ilustración también de algunos quiteños. ¿Cómo ves tú esa transición de allí, de la Floresta a la González Suárez, este espectacular barrio con una vista privilegiada que tiene? Ahí lo básico es lo que describió don Rafael, esa bajada a Guápulo, que es lo que marca el inicio de la González Suárez y que además es un camino antiquísimo. Desde más o menos esa parte donde ahorita estaría, no sé, el Hotel Quito, es donde posiblemente se hizo el primer retrato de nuestra ciudad, que está ahí mismo abajo en Guápulo. El cuadro de la procesión de la Virgen de Guápulo, pintada por Miguel de Santiago en el siglo XVII. Yo creo que es una de las primeras imágenes que tenemos de la ciudad de Quito, pintada desde ese sector. Y claro, la González aprovecha, yo creo que, bueno,
no creo, es evidente. Uno va al valle, regresa a ver la meseta de Quito y el lugar más privilegiado para mirar todo el valle y todo el paisaje es la González Suárez. Yo creo que eso fue lo que le marcó, además como ceja de montaña. Eso es otra cosa importante porque también hay restos ahí y en lo que ahora es el Batán hay mucha discusión al respecto, pero de pucarás de época inca o posiblemente construcciones anteriores, porque desde ahí dominas toda la entrada desde los valles a lo que sería la meseta de Quito. Rafael, ¿cuándo empieza a tomar ese cuerpo, esa fortaleza, la González Suárez, no solo por su avenida, sino por todo el sector, entendiendo que además es un sitio que a veces te presenta esta magia de pronto de que llega primero la neblina allí, como siempre se dice, ¿no? Mira, para finales de los años 50, ese sector comenzó a sufrir un cambio importante. Permíteme retomar las palabras de Javier. Ahí continuaba el Pucará de Huanguiltagua. Todo lo que es Bellavista con su Pucará, que desapareció para la construcción de una urbanización, desaparecía y nuevamente reaparecía donde está el monumento a Churchill. Para mis años 50 yo podía darme el lujo de ir a la futura González Suárez y ponerme en el filo y mirar hacia abajo, porque no había un solo edificio. Era la famosa, no era la Pata de Guápulo, se llamaba la Pata de Guápulo. Con J era el verdadero nombre. Eso comenzó a sufrir un cambio a raíz de la construcción del Hotel Quito, que fue un proyecto que nació a raíz de se iba a realizar aquí por el año 59 la 11ª reunión de cancilleres y se iba a hacer aquí en Quito. Entonces, la presentación que quiso dar Camilo Ponce al mundo era de que Quito podía dar cabida a los embajadores de diferentes lugares del mundo y que tenía un palacio. Ahí se preparó el Palacio Legislativo, ahí se preparó, se comenzó a organizar el nuevo aeropuerto de la ciudad con todos los adelantos, la residencia universitaria también estuvo planificada ahí y el Hotel Quito. ¿Es de los primeros edificios? Claro, el Hotel Quito, que de iniciación se comenzó a llamar el Hotel Intercontinental Quito, porque fue afiliado a alguna de estas grandes líneas hoteleras del mundo. Y nosotros vemos, porque era una cosa elegante, esa construcción era maravillosa, inclusive con el ingreso, con este techo especial parecido al que existe en el Ejido, ¿no? Claro. Y luego en ese se inspiran para muchas de las paradas de buses artísticas que hubo durante mucho tiempo, hasta los 80s. Claro. Dicen que, Javier, que la González Suárez es uno de los barrios que creció con mucha rapidez. O sea, fue un tema de que con un chispazo ya se veía lo mágico del Quito moderno. Era como una muestra de cómo sería Quito a futuro. Es que la ciudad crece según también cómo cambia la visión de la gente. La González Suárez y la Avenida Colón además marcan un cambio de concepción de cómo vivir y comienzas a vivir en edificios. Y ese es un cambio que ahora ya no tenemos mucha opción. La gente de mi generación ahora normalmente vive en un departamento, pero antes, yo me acuerdo en los 90s, era como había que tener la casa. Y por eso la ciudad también se expandió tanto, porque la gente quería su casa, así sea chiquita. Pero claro, en la González y la Avenida Colón en una época fueron los lugares de prestigio de vivir en edificios porque era la forma moderna de vivir. Rafael, pero esta ya versión metropolitana de Quito, de esta gran ciudad, tenía el contraste y la clásica experiencia de que por allí se veían los aviones cuando aterrizaban en el antiguo aeropuerto y era como el mirador especial para ver la caída de los aviones, la caída del atardecer, etcétera. Hoy cambió un poco esa muestra. Bueno, ya no se ven los aviones, la gente puede dormir más tranquila, pero la belleza que tiene ese lugar ya es, como tú dices, es un sitio mucho más metropolitano, mucho más moderno, y para uno, por ejemplo, en mi edad, ver los cambios que ha sufrido ese sitio de las casas, de los chalets, porque en nuestro tiempo no se llamaban palacetes, o sea, eran los chalets. Se va a construir un chalet
Todos esos grandes palacetes que les llaman ahora eran los chalets. Y cómo de ahí de pronto desaparecía, de la noche a la mañana, desaparecía el chalet y de pronto ya se comenzaban a construir el edificio de 8, 10 pisos. Ahí tenemos en el sector del Almagro esas 4 torres que fueron una de las primeras que se levantaron. Fue algo increíble. Todo en el sector de la Colón. Y si comparas con ese sector que tenía su propio hipódromo, antes del hipódromo de la Carolina. Quito siempre nos hace soñar, nos va mostrando, y qué bueno que las nuevas generaciones, que los jóvenes que están viendo este programa tengan también memoria de lo que ocurre con Quito, de lo que ocurrió con nuestra capital. Pero veamos por ahora un reportaje de La González Suárez. Este es el primer hotel de 5 estrellas registrado en la Carita de Dios. Fue durante una gran época considerado de los mejores de América Latina. Hoy es catalogado como Patrimonio Nacional del Ecuador, gracias a su registro de antaño. Fue inaugurado en el mes de agosto de 1960 con el nombre de Hotel Intercontinental Quito. Se mantuvo con esto hasta el año de 1982, cuando se le dio el nombre de Hotel Quito, en honor a la ciudad que lo alberga. Este nombre lo posee hasta la actualidad. En la antigüedad, el sector del hotel era conocido como la Pata de Guápulo, pues allí inicia el sinuoso descenso al pequeño valle que alberga esta histórica comunidad homónima. La infraestructura de este bello lugar es influenciada por arquitectos brasileños. En la fachada principal se observan diseños de forma paraboloide hiperbólica, pero combinado con la esencia quiteña, dando así un espacio único y rico en historia cultural para la ciudad. Y aquí seguimos hablando un poco de la ciudad de Quito. Vamos a irnos a otra parte de este Quito moderno, siento yo, pero se me viene a la mente las quebradas de la que suelen hablar nuestros abuelos, que la Carolina está en la mitad de una quebrada, porque Quito es una ciudad con muchas quebradas. Javier, cuéntanos un poco de la Carolina. Bueno, ya estamos en la parte moderna, ¿no? Claro, ahí, pero sin embargo la Carolina tiene una historia milenaria. Está hasta en los mitos más antiguos que tenemos, como el mito de Quitumbe, que es el fundador mitológico de Quito. Las lagunas. Porque lo que la Carolina fue durante mucho tiempo fue una enorme laguna en el norte de la ciudad. De hecho, tenemos la memoria histórica. La laguna del sur, en cambio, es Turubamba, porque Turum es tembloroso, Bamba es planicie. La Carolina, hasta inicios del siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, aún seguía siendo un pantano. Hasta ahora lo es. O sea, cuando excavan para hacer algún nuevo edificio, lo que brota por todos lados es agua. Es agua. Hay en la Carolina aún, la gente puede verla, hay algunas casitas antiguas sueltas ahí en mitad del parque que uno dice, pero qué lógica tiene esta casa, algunas tienen el escudo de la ciudad. Esas casas eran lugares donde había bombas de agua para seguir absorbiendo el agua. Y si uno camina por la Carolina un día lluvioso y se para por un momento y se da el tiempo de oler, aún va a oler a pantano, porque la Carolina sigue siendo de alguna manera esa laguna que siempre fue. Rafael, la Carolina tiene ya esta particularidad del Quito metropolitano, del Quito moderno, del Quito comercial, de este Quito de las Naciones Unidas que propios extraños ya conocemos, de la avenida de los Chiris, de la avenida Amazonas. Pero ¿qué te trae? Un poco retrocediendo en el tiempo la Carolina. Los recuerdos de las caminatas con mi padre por esos lugares, por los años 50, donde tú encontrabas garzas, encontrabas unas totoras que no lograban desarrollarse, eran unas totoras pequeñitas, ¿ya? No me podré olvidar jamás en la vida y después por mi cuestiones ya de trabajo, el mirar, por ejemplo, que el Quicentro Norte, ahí estaban las bombas de agua, las estructuras que sacaban el agua freática, ponían a los tanqueros y esa agua en los tanqueros se repartía al norte de la ciudad y a través de tuberías. Recordemos que el agua freática es el agua lluvia que cae en la montaña, en todo lo que es
el Pichincha, el macizo del Pichincha, y comienza, una vez que llega a la roca, comienza a derrapar, a resbalar, hasta llegar a lo que sería la laguna de la Carolina. ¿Qué tiempo se tarda el agua freática desde la montaña hasta llegar a la Carolina? 80, 100 años. Por eso el agua freática de la Carolina es el agua más pura que existe en Quito. Por todo el recorrido. Por ese recorrido de 100 años que está filtrada por piedras, o sea, imagínate lo que es en todo ese tiempo. ¿Qué es lo que sucede con esa agua freática cuando se construyen en este momento los edificios? Esa agua tiene que ser de alguna manera canalizada hacia el alcantarillado. Ahora te digo, es un sitio tan increíble, y más cuando tú conoces los orígenes de este momento, de dónde viene esa agua que está arriba en el nacimiento de la quebrada de Rumipamba. Tú ves salir de una roca el agua que se reparte a todo lo que son los hospitales, a todo lo que es el barrio de la Granja, agua pura que no necesita ponerle ni cloro. O sea, hay una cantidad de secretos maravillosos que nos esconde la ciudad de Quito. Javier, pero a ti que te encanta un poco también hacer esta remembranza entre el Quito clásico y el Quito moderno, la Carolina fue el sitio como especial como para abrir la expectativa, por ejemplo, de bancos, de instituciones financieras, de oficinas, de multinacionales. Es que claro, digamos, con todo ese espacio que tenían, al final la Carolina, medio en broma, medio en serio, hasta ahora le llamamos a la República de Salvador Cholonjatan, pues. O sea, porque la visión fue esa, es decir, tener una especie de Central Park. Y de hecho ahorita es el lugar con más alta plusvalía de todo Quito. Es decir, fue diseñado. Eso es importante, ratos, pensar en que los lugares que fueron diseñados en la ciudad, que respondieron a criterios urbanísticos, más o menos son los que han logrado, digamos, consolidarse. De ahí hay todo otro Quito, que es este Quito de las barriadas, que a ratos han aparecido a la buena de Dios y que también tienen su encanto. Estas casas que... Estas calles que son así, suben y bajan y no tienen lógica, también le dan encanto a la ciudad. Pero, por ejemplo, claro, en la Carolina lo que ves es una ciudad altamente diseñada, fue planificada para ser como es. Rafael, pero ¿cuándo la Carolina toma esa fuerza que hoy tiene? ¿Cuál fue el año ese donde, wow, la Carolina tomó ese giro distinto, comercial, clásico? El nacimiento de esta promoción para el sector fue a raíz de la construcción del Estadio Olímpico. Ese fue el desencadenante. Recordemos que el bus que te llevaba desde el Camal, había el Colón Camal y el Iñaquito Villaflora, y el Iñaquito Villaflora máximo te llevaba y te dejaba en las Naciones Unidas el 10 de agosto. Y para ir al fútbol tenías que ir caminando todas las Naciones Unidas hasta llegar al Estadio Olímpico. Pero eso fue desencadenando el resto de construcciones. El siguiente negocio que cambió la visión del sector es el centro comercial Iñaquito, en la calle Amazonas. Entonces, alrededor de eso vieron que nació el comercio y comenzaron los otros centros comerciales y la construcción de las diferentes edificaciones que tenemos ahí. Quiero entender entonces, si ustedes me corregirán, que fue la avenida Amazonas y la Chiris casi que construidas en paralelo. Claro, en el diseño original del parque. Que además, con la referencia que hace Rafael respecto a la aparición del centro comercial Iñaquito, digo yo, ¿no? Pero antes de eso también he movilizado mucho el hipódromo que hizo en relación a don Rafael. Y ese es como un tip. Aún puedes ver el hipódromo antiguo. Te paras en la Carolina, en lo que ahora es la pista atlética, que era la anterior, antes de era el hipódromo, y si te paras ahí y ves al centro, ¿cómo se llama?, de convenciones Quito. Y ves la tribuna. Puedes ver la tribuna aún detrás. Claro. Porque no la derrumbaron. Ves los graderíos del antiguo hipódromo, pero ya escondidos entre arbustos. Eso es lo lindo de la ciudad, que a veces te esconde. Hay gente que nos cuenta que, por ejemplo, antes la Carolina era el lugar donde iban a tomar leche recién ordeñada. Eso es antes. Digamos, hay mucha gente que le tiene una relación de muchos tipos. Yo creo que ahora, claro, es por excelencia el lugar de esparcimiento. Rafael, de acuerdo a lo que dice Javier, me encantaría que me cuentes un poco de esto clásico también que tiene la Carolina, y es particularmente la tribuna de los Iris, que tiene un simbolismo también importantísimo para la ciudad y que forma parte de ella.
Pero estamos hablando ya de un tiempo mucho más moderno. Mucho más acá. Ya estamos acá hablando de fines del siglo XX, pues. Claro, pero lo que dice Javier es importante. El hipódromo le dio vida al sector, porque en el hipódromo que se inauguró por los años 50, en ese hipódromo se hacían las famosas ferias Holstein-Friesian, no sé si le pronuncio bien el inglés, en donde se presentaban todos los ganaderos del país con su ganado y cada uno tenía su premio. Igual las carreras de caballos con premios en ese tiempo de 1.000 sucres y 3.000 sucres. Y las carreras, ojo, carreras de vehículos, las carreras de pichirilos, las carreras de camionetas. Yo recuerdo, 6, 7 años mi papá me llevaba porque él también corría en una camioneta Willys en ese tiempo, promocionada por los gremios de choferes, por los gremios de mecánicos. Eran las grandes carreras y que atraían cantidad de población que venían de Quito, porque eso era afuera, ¿no? Entonces venían de Quito a las carreras de carros y a las carreras de caballos. Los piques de los años 50. Yo estoy atrapado con esta plática, un poco conociendo cómo hemos venido recorriendo el centro histórico, ahora el Quito moderno, y hablando particularmente de la Carolina. Pero veamos también qué nos han preparado nuestros compañeros respecto a este emblemático sector del norte de la capital. Según los primeros cronistas españoles, el parque formó parte de las tierras en las que el inca Huayna Cápac mandó a construir 2 lagunas para la caza de aves. Pero para el siglo XIX, las lagunas incas se habían secado. Pero antes de ser conocido como un parque, el terreno era parte de la famosa Hacienda La Carolina, de María Augusta Barba de Larrea durante el siglo XX. María Augusta únicamente usó el terreno para pastorear ganado y el cultivo agrícola. Pero no es sino hasta hace 81 años que la hacienda fue donada al municipio de Quito por la misma María Augusta Barba, quien como única petición pide que se respete el nombre de Carolina, ya que esto era una forma de honrar directamente a su tía Carolina Barba Aguirre y a toda su familia. Con la construcción del Estadio Olímpico Atahualpa en 1951, el sector vio crecer lugares para el comercio y entretenimiento de los citadinos. Durante este nuevo crecimiento de la ciudad, los quiteños empezaron a coger un cariño por la hacienda, quedándose con esta para divertirse al aire libre. Con el paso del tiempo, se reforestó el terreno, dando así el toque final que necesitaba la hacienda para pasar a ser el parque emblemático de la ciudad. En sus terrenos funcionó el hipódromo de Quito, en lo que hoy es la pista atlética. Fue parte de la visita de su santidad Juan Pablo II en 1985. Una laguna artificial para paseo en botes, pista de patinaje, ciclismo, trote y demás atractivos son parte de el Parque La Carolina. Hoy en día, con un área de 640,000 metros cuadrados, considerado como uno de los parques urbanos más grandes del Ecuador, el Parque La Carolina es uno de los espacios preferidos por los capitalinos y uno de los emblemas de nuestra ciudad. Qué gusto contar con estos invitados de lujo, Rafael Racines y Javier Ceballos, a quien les agradecemos la gentileza de ponernos un poco más en contexto respecto de nuestra capital. Rafael, antes de este reportaje respecto a la Carolina, tú nos hacías referencia que el Estadio Olímpico Atahualpa le dio un poco más de fuerza a este sector. Pero hay otra gente que dirá, no, fueron los centros comerciales, pero tú un poco defiendes que el Estadio Olímpico, que ya pues habrá que ponerle alguna mano especial en este tiempo, fue el que le dio ese toquecito especial a la Carolina. Es el toque que desató prácticamente el fútbol dentro de la ciudad. Imagínate, creo que se inauguró en los años 51. Y hay otra cosa que también le dio riqueza al lugar, que quizás no le tomamos mucho en cuenta. El Colegio 24 de Mayo. Y a esa zona del Batán también, ¿no? Claro, imagínate en un sector donde no había una construcción y lo único que estaba el Estadio Olímpico, el Colegio 24 de Mayo en ese momento se hallaba al lado del Churo, en la Alameda. Y para ese momento se comenzó a construir un colegio de mujeres
el más grande prácticamente del país, cerca al Estadio Olímpico. ¿Se construyó primero el 24 de mayo o el Colegio Benalcázar? Porque está allí cerquita también, ¿no? Perdóname si te puse... Me parece que es el Colegio 24 de mayo, por los años 50. No sé si tú... Porque el Benalcázar sí también está, claro, está relativamente cerca. Pero era el Colegio Nacional porque es fiscal y el dinero lo puso el gobierno central. Entonces, yo recuerdo, yo tengo una idea completa del proceso de construcción de ese colegio, porque un amigo de mi padre inclusive fue el que hizo toda la pintura del Colegio 24 de Mayo. Y mirar tú el estadio y el Colegio 24 de Mayo, las dos únicas cosas que existían en ese momento. Y de pronto que todos las estudiantes del centro comiencen a asistir al siguiente año a la nueva edificación. Eso implicaba transporte y todo lo que significa la dinámica de la ciudad. La dinámica, claro. Ahora, Javier, a mí se me vino a la mente este tema de los colegios. No sé si en su momento también, entre el Benalcázar y el 24 de mayo, estuvo también por allí el Colegio Alemán. Lo que pasa es que se mueve todo, a veces... A esa zona, a donde van los vivos, también van todos. Van los colegios, pero también van los cementerios. Porque también con eso está relacionado el cementerio del Batán. La Sociedad Funeraria Nacional sale, bueno, aún hasta ahora tiene San Diego, pero ya abre el Batán. Todo se va moviendo hacia donde se mueve la gente. Y no solo el Alemán, que también originalmente estaba en la Loma Grande, sino pasa allá, también el San Gabriel, a la altura de la Avenida América, es decir, y ahora, igual que ahora, muchos de esos colegios están migrando hacia los valles. Pero miren, por un ratito nos abrimos del tema Estadio Olímpico justamente por esta reflexión que hacía referencia a Rafael. Pero, ¿qué le da el Estadio Olímpico a esa zona del Batán y de la Carolina? El Estadio Olímpico tiene que pensarse además relacionado con la Avenida Naciones Unidas, porque es igual que lo que pasó con el Hotel Quito, igual que lo que pasó con el barrio La Mariscal. Es un nuevo momento en que la ciudad se diseña y se piensa para abrirse al mundo. El diseño de las Naciones Unidas es un diseño panorámico, se llama Naciones Unidas por alguna razón y termina en un estadio olímpico que también nos habla de una ciudad cosmopolita a nivel de deportes. Lo dijo don Rafael, el Estadio Olímpico marca un nuevo paso en el fútbol ecuatoriano. Antes, en el humilde estadio y querido estadio del Arbolito, que muchos de nosotros no conocimos, era el lugar donde jugaba el Crack, el Gladiador, los equipos históricos de la ciudad. Los otros equipos, incluyendo mi Deportivo Quito. Lamento. Ahí vamos a verle en el Estadio Olímpico. Es otra concepción del fútbol. Y como también tiene sus cosas antiguas, a mí me encanta, tiene lo que queda de una casa, bueno, del Banco de Préstamos, que estaba, el edificio ya no se ve porque fue demolido, está en lo que ahora es la Plaza Chica. Y en la portada del Banco de Préstamos había dos atlantes que sostenían el dintel sobre sus cabezas. Esos dos atlantes, cuando se demolió la casa, fueron reubicados en el Estadio Olímpico Atahualpa y ahora se los ve ahí espaldita, con un enorme planeta de hormigón encima. Ahora, Rafael, cuando ya nace el Estadio Olímpico, existía ya la Avenida Eloy Alfaro y todo lo que fue generándose detrás del Estadio Olímpico Atahualpa. Estaba en construcción. La parte de atrás estaba en construcción. La parte de atrás era prácticamente de tierra, ahí era donde se parqueaban los vehículos, esos vehículos de los años 50. Y una gran montaña, me imagino. Claro, es una parte de montaña, hay fotografías increíbles de ese lugar, con esos carros de años 50, de todos los aficionados que llegaban a los juegos de fútbol. Pero aparte, ojo, en el Estadio Olímpico se hacía atletismo. Y en el Estadio Olímpico se hicieron corridas de toros. Esto va a ser una novedad. Inclusive, últimamente hay un amigo que ha investigado toda una serie de cintas cinematográficas grabadas por su padre y se ven las corridas de toros dentro del Estadio Olímpico. Lo que nos da una clara evidencia de que primero fue construido el Estadio Olímpico Atahualpa antes que la misma Plaza de Toros, que también es un sitio emblemático. Claro, la Plaza de Toros fue ya muy posterior. Claro. Belmonte. Sí, pero creo que estas reflexiones que estamos haciendo respecto al Estadio Olímpico es un poco también la pieza de ajedrez que le faltaba a Quito en su momento
para tener ya no solamente la parte simbólica clásica de Quito, sino también esta parte deportiva, ¿no? que le constituye a la capital y al país como un centro deportivo importante. Ya empieza la selección de fútbol a hacer sus méritos, etc. Es la idea del desarrollismo, o sea, es la época del desarrollismo, es decir, todo va a ser más grande, más alto, las ciudades crecen más. Hay quien dice que por eso tenemos el centro histórico que tenemos, en parte porque no teníamos todo el dinero que tenían otras capitales de Latinoamérica para botar todo y construir edificios ahí mismo, pero segundo porque teníamos espacio hacia el norte y hacia el sur para que todos esos grandes edificios, estas grandes construcciones sean ubicadas allí. Pero, Rafael, tú como historiador, ¿cómo ves? Porque se han hecho algunos interesantes aportes respecto a que debajo del Estadio Olímpico, si en su momento se le reconstruye, sea una gran autopista que te conduzca hasta los barrios de Cumbayá, no sé, hasta otros sectores. ¿Crees tú que ese cambio, que esa transformación le vendría bien a Quito hoy que está como aglomerado, particularmente en ese punto en las Naciones Unidas? Mira, yo creo, tú me hablas de proyectos y de un camino. Sí, como para ver también al Quito de futuro, ¿no? Mira, uno de los cambios fundamentales que se realizaron en Quito se planificaron con años. A raíz de la llegada del arquitecto uruguayo Jones Odriozola por los años 40, él hizo un replanteo de la ciudad, de esa ciudad, del centro histórico, y él comenzó a pensar en lo que no pensamos los quiteños. Nuestros quiteños no pensaron, pero vino un extranjero y comenzó a pensar que Quito debía crecer hacia el norte. Él nunca pensó del Panecillo hacia atrás, ¿ya? Pensó hacia el norte, y dentro de esa planificación estaban todos estos parques, estadios, la construcción del edificio del Banco Central en la Alameda, y entonces ese es el fruto de una proyección, de una planificación futura, que es quizás lo que ahora no existe. Ahora nos quedamos, vamos a tener el metro, uno de los metros más elegantes y adelantados de Sudamérica, pero ¿qué tenemos planificado para 20, 30 años hacia adelante en la ciudad? Miren, y perdónenme salirme un poco del libreto, pero quisiera preguntarle a Javier. Hace referencia, Rafael, de algo interesantísimo, o sea, cómo se está planificando la ciudad al futuro. Y yo pienso en algo que le escuché en alguna entrevista al expresidente Durán Ballén, cuando él hablaba de la construcción de los puentes, esto de la 10 de agosto, y que decía que Quito debería tener algunos pasos a desnivel sobre la avenida Eloy Alfaro que descongestionen la ciudad. Un poco la parte moderna. Es que yo creo que eso va también de la mano de cambios en nuestra forma de vivir. Es decir, construir más autopistas, a ratos yo creo que en la ciudad se ve ese conflicto. En avenidas como la 10 de agosto, que fue el viejo camino a Cotocollao, aún ves, y eso a mí me fascina, casas viejas ahí metidas dentro de los edificios. ¿No? Vos sabes que estás en una casa vieja cuando se sale del resto y está comiéndose la vereda, porque es tan vieja que es más vieja que el tiro de calle. Yo creo que negociar entre el pasado, lo tradicional y lo moderno y las necesidades actuales son importantes. El metro posiblemente cambie nuestra manera de entender cómo nos movilizamos por la ciudad. Yo sí creo más en una ciudad más de peatones, más de ciclistas, obviamente con una visión más integral, porque lanzarte la cicleada de norte a sur de la ciudad es un poco loco, pero si hay otras opciones yo creo que por ahí hay que pensar, porque además somos una ciudad que no... Aunque parezca tradicional, estamos abiertos al mundo. Somos el resultado de flujos migratorios desde hace mucho tiempo y hasta ahora. No se puede pensar la quiteñidad en este momento sin la venezolanidad, sin la cubanidad, sin la colombianidad, sin la provincia. O sea, somos, y eso nos enriquece mucho. El diálogo cultural es algo que enriquece y que nunca, nunca, nunca empobrece. Veamos un poco más de Quito en el siguiente reportaje. El Estadio Olímpico Atahualpa es el escenario deportivo ícono de la capital. Está ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas, calles que son arterias de nuestro Quito querido. Comenzó su construcción en mayo de 1948 y fue inaugurado oficialmente el 25 de noviembre de 1951. Esta inmensa casa nacional pasa a llamarse Estadio Olímpico Atahualpa en 1963, simbolizando la fuerza y raíz de nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestro país
nuestro continente. Este estadio es también conocido como el Coloso del Batán y ha sido sede de partidos emblemáticos de fútbol nacional, carreras atléticas, conciertos nacionales e internacionales, pero sobre todo, ha sido casa de millones de ecuatorianos, donde todos apoyamos los mismos colores, amarillo, azul y rojo, con un grito conjunto: la casa de la Selección Nacional de Fútbol. Ha sido más de 60 años de historia y por esto, Estadio Olímpico Atahualpa es uno de los lugares más importantes de Quito y del Ecuador. Siempre se ha pensado que el cambio de las ciudades depende también de ese cambio antropológico que reciben o que generan las personas, que generan sus ciudadanos. Hay mucha gente que ha venido a Quito y ha decidido quedarse y hacer historia en esta hermosa ciudad. Gente como yo, que viene de una provincia y de pronto ve en Quito la oportunidad de crecer, la oportunidad de formarse profesional y académicamente. Así que eso es lo interesante, ahí está la magia, los brazos abiertos de la ciudad capital. Ahora, quisiera que ya para ir cerrando el programa, habláramos un poco de Perucho. En ciertas pláticas, en ciertas conversaciones, bueno, como dijo Perucho. Bueno, les genera una risa mi comentario. Cuéntame un poco, Rafael, de Perucho. ¿Qué se viene a ti? Bueno, a mí se me viene a la mente, yo tengo una herencia de Perucho. Mi abuelita materna nació en Perucho a fines del siglo XIX. Y ella llegó acá a Quito a sus 15, 16 años. Entonces, imagínate venir desde Perucho a lomo de mula, bajando al puente, subiendo por el sector de Rumicuchos, llegando a San Antonio de Pichincha, con todos esos caminos de tierra que hasta cuando yo era guagua venía y era todo de tierra, porque ustedes saben, San Antonio y Pomasqui eran lugares hasta ahora muy, muy, muy secos. Y entonces le tengo un gran cariño a su iglesita, a su capillita. Son muchos años en los que no he ido, pero mi sangre viene de allá, de Perucho, y valga la coincidencia. Javier, hemos hablado de algunos barrios de Quito, de algunos sitios emblemáticos de Quito, pero pareciera, de acuerdo a lo que hemos visto en el transcurso de esta plática, que Perucho un poco se quedó relegado, se quedó un poco en el pasado. No sé si coincides conmigo. Yo creo que también eso implica un repensar la ciudad. Ahí está esta famosa que salió en los últimos años, la idea de que Quito ya no es esta culebrita que teníamos la idea antes, que rodeaba al Pichincha, sino es esta mano, con el Quito, digamos, justo la meseta de Quito, y luego todo lo que es Uyumbicho, Yamaguaña, el Valle de los Chillos, Cumbayá, Calderón y todo el sector de Pomasqui. Pero aparte de esa mano, hay unos granitos de maíz lanzados por el territorio que son las parroquias, que para mí es algo mágico, fantástico. Hay en muchas de las parroquias y poblaciones y anejos que rodean a la ciudad de Quito, es donde mejor se ha conservado memoria histórica. Yo pienso en las bordadoras del Llano Grande, que aún bordan las blusas de los indígenas de Llano Grande y de Zambisa, que eran los indígenas de Quito, que son, por último, los habitantes más antiguos de esta ciudad. Todos los demás quiteños somos, el 95% somos hijos de Chagra, no hay nada que hacer. Y están estas otras parroquias, como por ejemplo ya lo que va a Perucho, Puéllaro, San José de Minas, que es la bajada del río Guayabamba. Yo creo que más bien ahí, justo cuando filmamos lo que van a ver, claro, ahora es el emporio de los huevos y el aguacate. O sea, uno baja ya cubetas de huevo y aguacate. Yo creo que son los dos alimentos básicos de esta ciudad. Durante mucho tiempo fueron las grandes haciendas y cañaverales. Las puntas, hasta ahora las puntas de Neblí son famosísimas, como las de Calacalí. Yo creo que hay mucha historia por redescubrir y yo creo que esas parroquias nos hablan y debemos de escuchar esas historias que vuelven a nosotros de tiempos pasados, pero también de la modernidad.
Rafael, ¿no consideras que de pronto vimos crecer tan maravillosamente a Quito con una dinámica especial, pareciéndose de pronto a otras latitudes del mundo, que de pronto nos descuidamos en cómo iban desarrollándose las parroquias, que capaz que nos sorprendieron, que ese crecimiento hizo que no las veamos como estábamos viendo a ese Quito especial? Sabes, todos esos puntos, todos esos pequeños pueblitos siempre existieron ahí y tenían su riqueza. Veamos el caso de Nono, Nanegal, Nanegalito, Tandayapa. El hecho de poder bajar a Guayabamba y de ahí subir a todo lo que era la hacienda, la famosa hacienda de la Providencia a principios del siglo XX, es impresionante. Una cosa es contarles y otra cosa es ver en las fotografías de los 1910, 1920, de ese sector, la riqueza en la producción de ganado, en ganado lanar, había ganado vacuno. Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, esos pueblitos existieron y de ahí llegaba la gente acá a Quito a vender sus productos. El caso del licor, ese debe ser un capítulo independiente porque hay tanto que hablar sobre la cuestión de los cañaverales de ese sitio. Hay tantas historias. Hay tanto que hablar escondidas. y de repente también hace falta en este tiempo de pandemia tanto que tomar, ¿no? No, sí, a ratos. Pero no he traído. Y porque además de esa es tierra de mandarinas. Eso es otra. Ahí todo hacen licor de mandarina. Uy, no. Cuando en época eso huele como en la costa los mangos. ¿Cuán cierto es que quiteño que se respete es mandarina? Es muy cierto. O sea, mejor lo digo así públicamente por si acaso, si no luego. Bueno, seguimos disfrutando un poco de Quito. Vamos a ver qué nos tienen preparado nuestros compañeros. Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña joyita de la ruta escondida, Perucho, a orillas del río Guayabamba, en la vieja entrada que conectaba los Andes con la costa. Por aquí, alguna vez, dicen, vinieron lo que algunos llaman los caras. Por aquí, como ya saben, la invasión inca. Y por aquí, un comercio intenso entre el altiplano y las tierras de yumbos, las tierras bajas. Yo, bueno, algunos sabrán que me pueden llamar como quieran. Diablo, Astaroth, Belial, Bufamed. Pero yo prefiero el nombre en quichua, en la runa Shimi. Supay. A mí lo que me gusta es contar historias, así que les voy a contar una historia de este lugar. Aseguran que desde tiempos inmemoriales, el olor que en las calles de esta población es la primera que llega al visitante es el dulcísimo aroma del café, cosechado de manera casi familiar, tostado y molido. Pero aparte de ese aroma, hay otro en estas tierras bajas, el dulce aroma de la caña, recién cosechada, pasada por trapiche y metida al alambique para producir las puntas que hicieron famosas algunas de las haciendas alrededor, con Rogal, Nieblí. Y claro, como saben, donde había comercio de alcohol, ahí estaba la Dirección Nacional de Estancos, cobrando el respectivo tributo para el Estado, luego sería, claro, el Estado ecuatoriano. Y esta historia tiene que ver con esa época. Una época en que mucha de la gente que vivía en Perucho, muchos de los abuelos, abuelas, antepasados de la gente que actualmente vive aquí, se dedicaba a llevar esa producción hacia Quito. Muchos eran arrieros, otros trabajaban en los trapiches, algunos iban por la vía legal, otros buscaban trochas, chaquiñanes, culuncos, para subir parte de la producción también por vía ilegal. Y dicen que uno de esos arrieros, Manuel, que llevaba un apellido que viene de épocas antiquísimas, porque como saben, apellido de la nobleza caranqui es Ango. Así que Manuel Anrango buscaba siempre trochas ilegales, hasta que un día llegó un tal José, guarda de aduanas, que muy pomposamente anunció frente a todos los habitantes de Perucho que mientras él estuviese a cargo del estanco, de aquí no iba a salir una sola gota de trago ilegal. Y así lo cumplió.
Hasta que finalmente Manuel Andrango se le paró al frente y dijo, no vas a dejar pasar ni una sola gota, ni una sola. Está bien, veremos. Y cuentan que entonces, una noche, mientras José, el guarda de estancos, estaba a la puerta de su oficina, vigilando como siempre el camino real, vio a lo lejos unos pábilos pequeños encendidos en mitad de la noche. Escuchó el sonido triste de una campana que tocaba a muertos. Alguien ha muerto en el pueblo, pensó. Y efectivamente, poco a poco, en medio de la noche, empezó a aparecer la forma del sacerdote que llevaba un incensario. Detrás, 4 mujeres vestidas de luto que lloraban al muerto. Un ataúd cargado por 4 dolientes. José se sacó el sombrero, miró pasar la procesión y rezó un Padre Nuestro por el alma del difunto. Al día siguiente, Manuel Andrango se acercó a la oficina del estanquero. ¿Viste que ayer pasó una procesión funeraria? Lo vi, dijo José. ¿Viste quién era el difunto? No. Eran 40 litros de mi mejor producción de puntas, que ahora ya están camino a Quito. Porque patrimonio no son solo las grandes construcciones, y si algún día vienen a Perucho, tienen que ver esta bellísima capilla de 1700, una de las joyas hechas en madera, maderas que ahora ya ni con todo el dinero se pueden volver a conseguir, cedro, nogal. Pero como digo, no solo es del patrimonio construido, nosotros, gente de estas tierras, somos patrimonio vivo, en las cosas que amamos, en las cosas que odiamos, que comemos, que bebemos, que contamos. Ahí está el secreto de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno, yo quisiera destacar no solamente la calidad de imágenes que nos presentan, que, como dice Javier, nos permite conocer dónde estamos y hacia dónde vamos, sino también esa calidad de actores, ¿no? Con esa facilidad, con esa elocuencia para pertenecerse a lo que dicen, o sea, lo dice con un ímpetu especial. Y aprovecho también para agradecerle a Ney Loor, porque gracias a él podemos disfrutar de la musicalización, del soundtrack que se ha utilizado en este programa. Así que, Ney, 1.000.000 de gracias. Yo no quisiera que nos salgamos de Perucho sin antes compartirles un poco respecto a la leyenda de Perucho. Pero antes que me hables, Rafael, de la leyenda de Perucho, yo, como gran mono que soy, quisiera consultarte, y para un poco romper el esquema, ¿de dónde sale la F que se utiliza tanto en Quito, ese kef? Exacto, que es una mezcla como de S con F allí, que a ratos no entiendo. Esto solamente como para poner el otro ambiente. Es la manera de hablar de barrio, de jorga, porque en nuestro tiempo las reuniones eran de las jorgas que nos reuníamos en el parque o en la acera de la calle, y era la manera de conversar entre amigos desde Guambras, y nos ha quedado el dejo para toda la vida, ¿no? Pero uno no sabe si es cuando estás molesto o cuando... Igual que hay otro término que es el E. Que eso, es que son remates también, por ejemplo, claro, la F para algunos es la aspiración del quespes, que eso era antes, y luego que se transforma en el quesp. El quesp. Que yo no lo puedo pronunciar, don Rafael lo sabe hacer perfecto. Eso es generacional, o sea, eso sería chévere, porque puedes hacer un mapa generacional según estas maneras. O sea, tú lees o escuchas grabaciones de gente de quiteñas de los años 50 o 40, y hay una lengua más quichualizada, o sea, hay términos como guañucta, guañuctazo. Pero es que tenemos un quichuismo ahí, ¿verdad? El del Wambra, el del Lelé. Quicho hispanizado a la fuerza. Eso, y tenemos ahí que a ratos viene alguien y no nos entiende. Pero bueno, vamos a involucrarnos un poco en la leyenda de Perucho, Rafael. ¿Qué te trae? ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Alguna plática con tu abuelo, con tu padre?
La historia que yo tengo de Perucho es una historia completamente real, que es la vida de mi abuela, cómo vino montada en burro, cómo llegó a la ciudad, a conocer la ciudad en 1910 más o menos, que quedaba de la Alameda para el sur. Entonces, venir de su pueblito chiquito, pasando por el sector de Rumicucho, que tiene una historia increíble, que ahí tendríamos que conversar mucho sobre los incas, Claro. porque quizás es el único sitio que está comprobado desde el punto de vista de la arqueología que los incas estuvieron aquí. Porque los incas, porque esa es una construcción eminentemente inca, que ellos prepararon, construyeron para el poder invadir hacia el norte, el sector este de, recordemos la historia que llegaron hasta Yaguarcocha. Entonces, ese fue el sitio central de donde comenzaron sus andanzas, sus caminatas hacia el norte del país. Javier, a veces yo siento que hablamos de algunos temas y quedan no solamente en esta interesante plática, sino que siento también que las nuevas generaciones no saben de ello y es como si no estuviera en el TikTok, como si esto no estuviera en el Facebook. Y no sé si merece la pena que para mostrar un poco la ciudad a las nuevas generaciones utilicemos también estas nuevas herramientas tecnológicas. Por supuesto, hay que hacer eco de lo que ya decía Benjamín Carrión. Hay que contar el cuento de la patria. A veces no hay que tenerle tanto miedo a ver, hay la historia que está basada en hechos, en restos, en arqueología, pero también hay un cuento que nos contamos generación a generación y que al final nos enlaza al territorio. Por ejemplo, decía Benjamín Carrión, hablaba de la princesa Quilago, que es muy importante en el sector. Bueno, la verdad, en Perucho es del cacique Muenango, este famoso cacique, porque Perucho son las tierras bajas, pero Cochasquí son las tierras altas. Y ahí hay un enlace matrimonial o una alianza entre Quilago y Muenango para enfrentar a Huayna Cápac, que justamente yo creo que eso es lo que hay que volver a contar. Todo ese territorio, desde ahí y hasta lo que ahora es Ibarra, va a ser el escenario de una de las batallas más épicas de estos territorios, que son los 10 años de conquista inca, porque se pelean 10 años en ese territorio contra los caranquis. Y por eso, por ejemplo, al final terminan trayendo un montón de mitmas de familias que vienen de Cajamarca, además, y que se instalan ahí para hacer frontera viva. Los perugachis, por ejemplo. Rafael, Sí, Javier hace una referencia que sí me encantaría que un poco la expliquemos. Dice, son cuentos que van de generación en generación. Y mi pregunta es, ¿esa transformación de pronto sufre alguna alteración, alguna metamorfosis cuando uno habla de Perucho y ya va de aquí a acá? Entonces, ¿hay alguna alteración allí? Cuando se transmite dentro de la oralidad, siempre de una generación a otra generación va a haber cambios. Claro. Unos le enriquecen, otros les cortan una serie de historias y la historia cambia. Entonces ahí es necesario hacer una investigación histórica verdadera para ver cuál ha sido la verdad. Pero aquí, entre lo que tú me hablas de Perucho hasta llegar a Cochasquí, nosotros tenemos de intermedio el Parque Jerusalén. Y dentro del Parque Jerusalén, que es una belleza, no sé si debes haber tenido la oportunidad de conocer, a veces he conversado con la gente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y del IMP. Existen una serie de construcciones que posiblemente son incas y que no han sido investigadas, están ahí escondidas en medio de la maleza. O sea, en ese sector hay todavía muchas cosas que descubrir, muchas cosas que enseñar a los hijos y a las nuevas generaciones. ¿Cuál es el desafío, ya para ir aterrizando en la plática, cuál es el desafío que tenemos los quiteños para ir rescatando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras vivencias respecto a lo que tenemos? Porque siento que a veces estamos como sentados en un gran sitio al que no lo conocemos. Justo lo que dijiste tú, hay que entender que hay lenguajes y hay nuevos lenguajes y no hay que pelearse con esos nuevos lenguajes, hay que aprovecharlos. Hay historias que son eternas, por decir de alguna manera, pero ahora tal vez es el TikTok o es el YouTube. Hay youtubers que se están dedicando a mostrar la ciudad y que están teniendo un montón de seguidores. Don Rafael con las fotografías es otro lenguaje al que tal vez alguna vez no le dimos mucho crédito, pero que se vuelve
los seguidores que tiene la página Quito de Aldea Ciudad, que están ahí y están deseosos de más, o tal vez del teatro. Lo que hay que buscar son nuevas estrategias, esto mismo, esta conversación, esta charla, lo que hemos hecho en Perú. Eso es lo que hay que ir buscando, nuevos lenguajes, ir seduciendo a las nuevas generaciones, con las historias de siempre, pero con los nuevos lenguajes. Rafael, Es necesario aquí considerar una cosa que me parece importante. Primero tenemos que reconocer que hay nuevos imaginarios. No nos podemos quedar anclados al pasado. No podemos quedar y analizar la sociedad desde un punto de vista de nostalgia. Hay nuevos imaginarios, hay que reconocerlos y hay que trabajar en base de ellos. La ciudad ha cambiado. Rafael, pero en esos nuevos imaginarios, a mí me encantaría ir a algo que a ti te apasiona, como es la fotografía. Hay gente que dice, yo me paré en este sitio, tomé la foto con la mejor cámara, pero nunca saqué la foto igual o parecida a la que sacó Rafael. ¿Qué hace que, desde dónde se toma la foto, desde dónde se ve la foto? ¿Qué haces para que la foto tenga esa magia de la ciudad? Porque hay gente que dice, yo me paré allí igualito y no me salió igual. Ya es el alma, es el espíritu que uno tiene con el que llegas. Y yo hago en las redes un estudio comparativo entre la fotografía antigua y los cambios que han sucedido en la ciudad hasta el momento presente. Pero lo hago con una finalidad, para que se confronte el pasado con el presente y que se mire hacia adelante, hacia dónde vamos. No podemos quedarnos en la nostalgia. Es lo que tú quieres que la gente vea. Que la gente vea y que la gente comience a tener conciencia de que tienen una responsabilidad y que tenemos pasado, que tenemos identidad y raíces, pero que vamos hacia algún lugar. ¿Se identifica el quiteño todavía, Javier, de acuerdo a tu experiencia haciendo actuación también con estas realidades? Llega un momento que la gente deja la nostalgia y dice, wow, me identifico, soy quiteño, como hasta hace muy poco, yo soy quiteño, y llegaba las fiestas de Quito y uno como que se pertenecía, como que se correspondía a eso. Yo creo que ya no tanto alrededor de las fiestas de Quito, sino que eso se ha difuminado, y eso me parece mucho más interesante en todo este tipo de proyectos. Basta ver la reacción de la gente con proyectos como estos y el boom de proyectos que ha habido para hablar de la ciudad en los últimos 10, 15 años. Hay un montón de colectivos, hay un montón de gente que está hablando sobre la ciudad y hay un montón de público deseoso de más. O sea, nosotros, a ratos la gente es como, ya tenemos un público que además es exigente, que te dice, quiero más. Entonces, eso te da mucha esperanza. Yo creo que también es porque se ha logrado conectar justamente con los nuevos imaginarios, reactualizar ciertos mitos, encararlo el futuro. Yo creo que por ahí es el trabajo. Tenemos preparado un video especial al respecto. Vamos a verlo. Hoy quiero hablarles de mi pueblo, llevar la memoria a un tiempo lejano, muy cerca del corazón del Churo. Nuestro pueblo vivía de la agricultura y del intercambio. Nos alimentábamos y vestíamos de lo que la tierra ofrecía, en plantas y en animales. Lo que no producíamos llegaba de otras comunidades. La sal, las especias, las noticias de criaturas y dioses lejanos, de coloridos pájaros y de gigantes serpientes. El tiempo siempre volvía al mismo lugar, pero en un punto diferente del infinito. Nuestros antepasados aprendieron a escuchar las voces del viento y las señales de los astros. Así descubrimos cómo mejorar la agricultura y la cría de los animales. Pero pronto todo eso cambiaría. Llegaban las terribles noticias. Unos orejones venían desde el sur. Cada vez estaban más cerca. Mucha sangre corría por donde ellos pasaban. Su jefe, al que llamaban Inca, tenía un poder que crecía como el fuego. Parecía que nadie podría detenerlos. Estos territorios se habían organizado bien. Era el gran territorio de Carangui. Y aquí gobernábamos, hombres y mujeres. El gran cacique Muenango estaba a cargo de un gran territorio. Junto conmigo, Quilago,
establecimos una gran alianza para defender estos territorios. Estábamos dispuestos a todo. Esta era nuestra tierra, la tierra en donde nuestros abuelos más lejanos habían echado raíces. Y nos organizamos a las orillas del río Guayabamba. Habíamos armado fortines. Los incas, ellos habían ya estado aquí y habían peleado para ingresar en el territorio por más de 10 años. Para ese momento, todo el territorio estaba organizado por partes. Los incas, 2 años habían luchado contra nosotros. Muenango era inteligente y hábil con las armas. No les dejaríamos pasar. Pero los incas habían enviado infiltrados y pronto ellos habían avisado a Huayna Cápac de nuestros planes. Hasta que un día, ellos que estaban ingresando por el río Guayabamba, ahí, en ese momento, serían emboscados por nuestros ejércitos. Pero alguien ya les había avisado. Así que Huayna Cápac, el gran inca Huayna Cápac, hijo de Túpac Yupanqui, quien había empezado toda esta conquista desde el Cusco, él sacó su honda y con 3 cuarzos nos lanzó hacia los matorrales. Tal fue la fuerza con que lanzó estas piedras que provocó un incendio y muchos murieron allí. Pero seguimos resistiendo desde todos los lugares y hasta hoy. Si ustedes van a cualquiera de las montañas que están cerca de Perucho, podrán encontrar nuestras antiguas armas. Los incas siguieron insistiendo hasta que finalmente ingresaron en los territorios. Pero nuestro pueblo nunca se dejó rendir. Nuestras historias siguen presentes y aunque nuestra lengua cambió, nuestras formas de entender el mundo también, aún estamos aquí. Nuestro pueblo sigue vivo. Ahora muchos de los nombres antiguos han desaparecido y otros no tanto, como el mismo Muenango, Muenango, Ango, Fuerte, y los Ango y las Quilagos. Todavía estamos presentes hoy y todavía nuestra historia se escucha. Cuando se siente el viento, cuando se oye las montañas o cuando se ve el agua. Porque nuestras historias siempre van a ser contadas, porque nosotros, quienes defendimos estos territorios, todavía los seguimos habitando en antiguas historias y costumbres que se van contando todo el tiempo. Nuestra historia está viva en la palabra y es el puente con nuestros ancestros y nos permitirá estar aquí por siempre, en esta ruta escondida, para seguir contando historias. Yo creo que nos faltaría tiempo en televisión para seguir hablando de esta maravillosa ciudad. Yo no quiero despedir el programa sin un poco conocer de ustedes la versión esta que le da a Quito un símbolo especial también, esto de ser patrimonio cultural de la humanidad, que creo que en su momento se convierte en un premio, sí, político de pronto, pero un premio especial también que hace que el quiteño sienta como esa fortaleza de wow, qué bien, a mi ciudad se la está reconociendo internacionalmente. Al respecto, tu opinión. Fuimos nombrados no solo por las iglesias ni por las construcciones. Ese nombramiento es porque somos una capital de los Andes, que hay una cultura y una forma de entender el mundo que es única aquí. Los quiteños, las quiteñas, también somos patrimonio en las cosas que amamos, en lo que odiamos, en cómo vivimos, en lo que creemos, en lo que comemos, en las cosas más pequeñas, porque la identidad, la de verdad, está en las cosas que de tan cotidianas no reparamos en ellas. Nuestros sabores, nuestros aromas, nuestras formas de enamorarnos, que a otra gente le volverá loco esta forma que tenemos nosotros de lo medio dicho, del sí pero no, pero entiende ahí.
son maneras, eso es lo que yo entiendo como cultura, esta manera de vivir en el mundo. Y eso se conserva, hay cambios generacionales, pero seguimos siendo de alguna manera lo que siempre hemos sido. Yo creo que ahí está el secreto de lo que tenemos que plantear al futuro. Y al respecto, Rafael, con este nombramiento yo no quisiera tampoco dejar pasar por alto todas aquellas frases importantes y nombres importantes que tiene Quito, como el quiteño libre, la Real Audiencia y todo esto que alrededor de la historia le fue haciendo Quito ese Quito grande, pero que en contraste con este premio que le da la UNESCO, hace que también hay una gente que vuelva a revisar los libros como para ver qué le ha significado a Quito toda esta trayectoria. Mira, yo tengo una visión sobre la declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad. En el año 78 se le dio ese premio y fue para ese momento. De eso han pasado 40 años. Y justamente vuelvo a reiterar lo que hablábamos. En 40 años los imaginarios de la ciudad son completamente diferentes. La ciudad de ese momento a lo que ahora vivimos se ha agrandado en 4 o 5 veces. La población que ha llegado acá a Quito, que existe, ya no son quiteños. O sea, es otra visión. Debemos comenzar a replantearnos realmente y hacer encuestas y ver de qué manera piensan las nuevas generaciones. Queremos un crecimiento y que lo estamos haciendo día a día, conociendo a esas nuevas generaciones. Entonces, es fundamental hacer estudios de ese tipo para seguir creciendo. Mira, yo creo que a veces también hay que hablar de Quito como en la primera persona, porque de pronto es como que hablamos de la capital en función de lo que le escuchamos a alguien. Cuando yo recién llegué a Quito, uno de los personajes emblemáticos de ese momento era don Evaristo. Y a mí me sonaba don Evaristo es Quito, ¿verdad? Y de pronto, claro, a través de ese personaje se empezaba a darle un poco de vida de alguna forma especial. Tú como actor me corregirás. De una forma lúdica se le decía a la gente, wow, no haga esto, no haga lo otro. Y Quito era como el símbolo de cómo deben crecer las ciudades, de cómo deben ir avanzando las ciudades. ¿Qué pasó? ¿En qué momento como que hubo algún frenazo al respecto, Javi? Yo creo que, claro, ese proyecto fue un proyecto político, pero digamos, también la figura del Chulla terminó caricaturizándose en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. Yo creo que también desde ahí hay que repensar ese concepto de la chullería, porque claro, digamos, hay cosas, el piropo, yo no sé si en esta época donde sabemos todo lo que sabemos sobre género, ese halago no pedido, no solicitado y a veces no deseado. Puede generar problemas. Claro, sí, hay que seguir manteniéndolo. Claro. Pero, por ejemplo, a mí me encanta de la chullería, como lo define el doctor Fernando Jurado Novoa, esa idea de que el chulla además es duende. Es esta risa trágica, porque nos encanta reírnos de nuestras tragedias, eso se mantiene. Es un amo del disfraz. El terrible Martínez era capaz de disfrazarse del cardenal de Quito y hacerse besar el anillo por todo Machachi. Esa capacidad de reírnos de nuestras desgracias, creo que es algo que sí. Eso al final es de patrimonio. Lo que decidimos que sí vamos a pasarlo a la siguiente generación y otras cosas que decimos que no, porque ya hay cosas que han cambiado, hay cosas que ya no se puede, hay cosas que no te da tampoco los tiempos, la ciudad. Tomar esas decisiones y que esas decisiones no se tomen por un grupo, no sé, de notables o de cosas así, sino que lo decíamos todos. Lo que decía yo, es decir, el padre, la madre que lleva a su hijo al frente de San Francisco y le cuenta la leyenda de Cantuña como la haya entendido, ya es alguien que está pasando patrimonio a la siguiente generación. ¿Qué de lo que tú has vivido y que nos has contado en el lapso de este programa rescatarías actualmente y le llevaras al alcalde Yunda? Alcalde, por favor, a esto necesitamos prestarle atención. Para mí lo esencial en un proyecto de ciudad por parte del municipio sería la rehabilitación del Panecillo. Es el centro, son tantos lugares inmersos en el Panecillo que de alguna manera recordarían esa identidad y esas raíces, y es un sitio al que llega la juventud. Las nuevas generaciones les gusta llegar allá, y más a conocer los lugares escondidos del sector, independiente del resto de la ciudad. Ya la gente conoce el Estadio Olímpico, conoce las Chiris, ya conoce San Francisco, pero muy poca gente
llega arriba, a lo mucho han llegado a la Virgen. Pero para llegar a la Virgen han cogido el bus, o llegan en su carro, suben y por las mismas bajan. Ni siquiera se han quedado en una esquina. Pero tiene tal riqueza. Inclusive allá es lo que tú puedes comer, los cachos con tostado, allá puedes comer la sopa de habas con churros. Papas con caucá. Ahí encuentras todas esas cosas. Lo interesante es enriquecer, que llegue de parte de la comunidad la ayuda para que se hagan sitios presentables, la seguridad respectiva, y tienes un lugar maravilloso para hacer turismo. Pero Javier, mira qué interesante lo que dice Rafael, pero a veces yo siento que viviendo en la ciudad de Quito vamos a visitar la mitad del mundo o el panecillo solo cuando viene un familiar del exterior y nos dice, ve, yo debo ir a la mitad del mundo. O sea, es un sitio recurrente de visitas, pero como que de los turistas, no de quienes habitamos aquí. Y eso también es algo, yo creo que hay que pensar, un gran avance en los últimos años ha sido pensar en los habitantes de la ciudad como los primeros, voy a decir una palabra que es medio fregada en estas cosas, consumidores de su propia cultura. Antes de pensar, no, ¿para qué vas a hacer esto para quiteños? Aquí no apreciamos, que hagamos para los gringuitos. Pero no, la gente de la ciudad, como dice don Rafael, está entusiasmada si hay buenas propuestas. Pero además esta es una ciudad maravillosa porque, aunque sea muy contemporánea y todo, los viejos pueblos de indígenas, devorados por la ciudad y convertidos en barrios como Cotocollao o como La Magdalena, son lugares donde seremos muy modernos. Estamos en el 2020, pero aún se hacen yumbadas. Y las yumbadas, bueno, ojalá este año no, pero ya viene la yumbada del 25 de diciembre en La Magdalena, donde ves gente bailando como se ha bailado desde hace 500 años. Ese diálogo entre el pasado, el presente, el futuro, es algo que hace única esta ciudad. Y yo creo que ahí sí el reto es ir a descubrirla. Rafael, y antes de irnos, hay algunos barrios que se nos quedaron y hará falta otro programa. Por ejemplo, Carcelén, Calderón, este mismo Comité del Pueblo que a veces crece de una manera impresionante, o el sur de Quito, que ha crecido también de una manera interesante, ¿no? El comercio informal le ha dado vida también a ciertos barrios de Quito. ¿Cómo hacer para que esos barrios también se integren a toda la estructura, a toda la dinámica que tiene Quito? Preparando y creando proyectos como el que hace Javier, como el que hago yo, que son proyectos para que exista una integración entre las diferentes comunidades. Tenemos Turubamba, tenemos arriba Toctiuco, tenemos la Cima de la Libertad, con todos sus barrios que existen atrás de la Cima de la Libertad, La Colmena, alrededor de Guápulo existe una cantidad de barrios que son desconocidos. ¿Quién llega a la Vicentina? A pesar de ser un barrio que es parte de nuestra, que es parte de la ciudad, que todo el mundo sabe de la existencia, pero nadie llega. Hay barrios que están olvidados. Entonces es necesario visitar, y ese ya es trabajo nuestro, mi estimado Javier. Tenemos una tarea hacia adelante. Yo a modo de conclusión solo puedo decir que escuchándole a Rafael y escuchándole a Javier, Quito nos sigue apasionando. Quito nos sigue llenando de alegría, de ilusión. Quito nos sigue llenando de optimismo. Esta es una ciudad que se ha convertido en un símbolo de oportunidades. Tú lo decías, Javier, para mucha gente que ha llegado a vecinos nuestros de Colombia, de Argentina en su momento, de Chile, de Cuba y de tantos países, de Estados Unidos, de Europa, y que han llegado a afincarse aquí y que están muy contentos de esta ciudad. Así que, señor alcalde Yunda, queremos agradecerle por esta oportunidad de mostrar un rostro de Quito, pero no solamente el rostro de nostalgia, sino ese rostro de que hay Quito para largo y que los quiteños vivimos apasionados de esa cultura. Hoy decimos mucho, somos quiteños solamente por vivir aquí, pero por haber hecho raíces también, porque vemos que Quito tiene un futuro muy próspero y que cada uno de nosotros tiene un compromiso, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de mostrar a ese Quito, pero no mostrar solamente la parte triste, la parte trágica, sino también dar una versión. Así como los seres humanos mostramos nuestra mejor versión, es posible que seamos capaces de mostrar la mejor versión de esta ciudad. Así que, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. No, les agradezco a ustedes. Gracias, Javier, gracias a ti. Un gusto conocerte. Querido Javier, muchísimas gracias porque además te pudimos ver en tu faceta de actor. Gracias por estar aquí.
Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por habernos prestado atención. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima.